Bueno, Axel, primero que nada, gracias por el tiempo. Sabemos que andaba full, así Sí, que sí. un ratito. Sí. Como te contaba, el lunes vamos a hacer un programa especial, se llama Después de un año. Justamente analizamos, ¿no? Es 9 de diciembre, ya un año de varias gestiones, incluso 5 años de la tuya también. Preguntarte cómo está la Argentina después de un año. No, si uno mira acá provincia de Buenos Aires, los sectores, las mayorías, digamos, los electores, los votantes, echa pelota. Hoy repasaba un poco a la mañana por los dichos de ayer de Milei, que inauguró un supermercado en Mar del Plata, y de Caputo, que no sé si hizo una nota o una cosa así, donde Caputo dijo, justamente ya teniendo que referirse a cuestiones de las que no hablaban, que creció el poder adquisitivo de los jubilados. Un cara dura. La verdad que si alguien ha sufrido la motosierra de Milei, el ajuste de Milei, específicamente con muchísima dureza, son todos los jubilados de todo el país. El 30% del ajuste fiscal más grande de la historia, no sé, del universo, según Milei, el 30%, un tercio, 1 de cada 3 pesos, se lo sacó del bolsillo a los jubilados y ahora hace unos pocos días le quitó los remedios gratuitos a, bueno, una mayoría. Entonces, la verdad que estamos en una situación donde ingresos de jubilados, de trabajadores, el salario real, desde que subió Milei, contando el mes de diciembre, que esa es una de las trampitas que hace como economista, pero ayer Milei mintió también alevosamente hablando del consumo. El consumo está por el piso, en los pequeños almacenes, en los grandes supermercados, en los shoppings, datos del INDEC, comparando obviamente, antes de que llegara Milei, a lo que está ocurriendo ahora, año contra año, últimos datos del mes pasado, que son justo la previa al cambio de gobierno, a noviembre del año 23, el consumo cae entre 30% en segmentos importantísimos como, no sé, como bebidas, alimentos, está cayendo 20%. Es decir, que la gente está comiendo un 20% menos en promedio en toda la Argentina. Los salarios por el suelo, las jubilaciones por el suelo, la producción. A mí me toca la provincia más productiva, industrial del país. Después viene Córdoba, por supuesto. Y la verdad que las empresas todas con la lengua afuera, o suspendiendo turnos, o bajando ya directamente empleados, retiros voluntarios. Esto es el sector privado. Entonces, es como que la economía está en dos sintonías. Una es la economía real, la de la gente, el bolsillo de las familias, ni hablar sectores populares, pero sectores trabajadores, clases medias, que se le han ido los remedios, los alimentos, el combustible, la nafta, todo desregulado con esta cosa de mercado soluciona todo en sectores concentrados. Y después, ahí te dejo. Y después otro andarivel, otra sintonía, otro aspecto de la economía, que es el financiero, que anda bárbaro, está de fiesta. Por eso Milei recorre, va a Wall Street y le dan el martillito para que inaugure la sesión, porque las acciones, los títulos públicos, todo eso, y sobre todo la especulación financiera vinculada a un dólar fijo, como fue la convertibilidad y la tablita de Martínez de Oz, esas son las inspiraciones de este gobierno, con una tasa de interés muy alta, internacionalmente genera la timba financiera más grande del mundo. O sea que hay gente que está festejando, sectores vinculados a la importación, sectores vinculados al turismo emisivo, o sea, los que se van del país, pero todo lo demás, comercio, industria, turismo, producción nacional, todo por el piso. A pesar de este ajuste que, como decís vos, y lo reconocen ellos, es el ajuste más grande de la historia, pareciera que la gente lo sigue bancando, ¿no? Incluso en el mismo Córdoba hay una perspectiva de que ellos ganen en el 2025. Es una postura oficialista eso, ¿no? Se sabe que Milei, o se dice que Milei va a ganar y va a arrasar en el 2025. ¿Por qué crees que la gente, digo, si se da esta situación de ajuste y demás, ¿por qué crees que la gente lo sigue bancando? Mira, yo creo que hay un elemento que obviamente hay que destacar, mostrar y analizar, que es la baja de la inflación. También hay Milei miente porque la verdad ni es el momento de menor inflación de la Argentina. Yo fui ministro de Economía, recordarán ustedes, yo el último año
del gobierno nuestro, medido por la Ciudad de Buenos Aires, que era Macri, dio 23%, o sea que la inflación anual, que es lo que tuvo Milei en diciembre después de devaluar. Pero es cierto que se veía una dinámica de crecimiento, te dije, miente en el consumo, miente en el salario, miente en el nivel de jubilaciones, miente también con esto, la inflación venía viajando al 1.700% anual, pero es cierto que había una aceleración inflacionaria debido, entre otras cosas, a la devaluación previa a que suba Milei. Después Milei hace la devaluación más grande del mundo. No quiero confundir con tanto número, lo que sí quiero decir es que la inflación baja sobre la base de dos elementos económicos que no tienen nada que ver con el ajuste de Milei, con la emisión de Milei, tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, la caída de los salarios, jubilaciones, hace que el consumo esté por el suelo. Como te decía, 20, 30 caída del consumo. ¿Quién puede subir un precio si a gatas pueden vender? Y esto me lo dicen en cualquier empresa. Aun cuando los costos le suben, ayer hubo un comunicado de la Unión Industrial que marcaba esto. Las ventas están muy mal, entonces los precios son de liquidación. Pero bueno, efectivamente hay una estabilización de los precios, ahora en torno al 2-3% mensual, que tampoco te digo, es de las inflaciones más grandes del mundo, pero no se puede negar que venía con otra dinámica. Entonces, en base a la caída del consumo y en base a la estabilización artificial del dólar, y bueno, se sostienen los precios a determinado nivel. Y yo creo que, por eso, es adelantarse y además hablar sobre la psicología o la sociología electoral y de Córdoba, que ignoro. Yo te digo, en provincia de Buenos Aires, todas las encuestas a Milei le dan una caída que se ha consolidado. Pero bueno, el voto es una cuestión relativa. Votás a alguien, pero tenés una cantidad de boletas y probablemente haya sectores de la sociedad que piensen que aún con todo esto, aún con, llamémoslo, las cuestiones bizarras, aún con las cosas que nadie comparte, ni en Córdoba ni en Buenos Aires, nadie es de ultraderecha en la Argentina. Muy poquitos piensan que no hay cambio climático, que la Tierra es plana, digamos, cosa que dice Milei, prácticamente estoy haciendo una broma, pero decir que no hay cambio climático, que las mujeres no tienen desigualdad salarial, todas cosas que dice la ultraderecha, que en Argentina son minoritarias, o que hay que privatizar todo, o que el mercado resuelve todo, o que nuestros únicos aliados tienen que ser Israel y Estados Unidos. Nadie piensa eso, pero el voto termina siendo algo relativo, entonces hay que ver las alternativas que tiene y tal vez, aún con estas dificultades, las alternativas haya un sector que piensa que son peores. Acá en Provincia de Buenos Aires, mirando encuestas, que son difíciles de creer, por supuesto, pero mirando encuestas, uno ve que no ha cambiado sustancialmente lo que pasó en la elección. Buenos Aires es una de las pocas provincias donde Milei perdió las 3 elecciones. Perdió las PASO, perdió las generales, perdió en el balotaje. Y bueno, y nuestro gobierno ganó las 3 elecciones, incluso en el balotaje pierde Milei. Y eso no ha cambiado, incluso Milei, hay parte del público que lo votó pensando que las promesas electorales iban a ser reales, que era que iba a ganar lo mismo que ganaba antes, pero convertido a dólares, o sea, el que ganaba 200 lucas, que iba a ganar $200.000, que ese era un poco lo que decían de la dolarización de Milei en la tele, o que todo se iba a arreglar y que íbamos a vivir bárbaro y que íbamos a hacer, no sé, Irlanda. Bueno, eso no ocurrió. Entonces hay sectores muy golpeados por Milei, jubilados, estudiantes universitarios, que ya se dieron cuenta de que todo esto es un blef. Y bueno, habrá que ver las urnas, pero dudo. ¿Le reconoces algún laburo a Milei? Decís, che, bueno, efectivamente esto había que hacerlo, tal vez no de la manera que lo hace, pero digo, vos mismo me decís, bueno, la inflación venía en alza, ¿no? ¿Hay algo que efectivamente hizo que alguien iba a tener que hacer? Mirá, yo soy en ese sentido un bicho raro en términos económicos con respecto a lo que hoy parece ser un consenso. Acá en la Argentina, en ningún lugar del mundo. Para Milei, la inflación es solo producto de la emisión. Me voy a poner mínimamente técnico con esto, mínimamente. Trato de seguir. Pero, no, se va a entender, pero lleva un ratito, por eso lo anticipo. Cuando los 2 últimos años de Macri hizo monetarismo, emisión cero y déficit cero, los 2 últimos años de Macri, y terminó con una inflación del 54%. Entonces yo creo que está bastante refutado que la inflación solo se cura
con un ajuste feroz y con un ajuste monetario feroz, que bajar la emisión y poner la tasa de interés en niveles extraños, digamos, como está pasando ahora, y generar la bicicleta financiera. Está refutado en la época de Macri. Por eso Milei, que era crítico de Macri, decía, hay una demora entre que vos no emitís, o sea, toda la verdura que dice, no emitís y le sacás la plata a los jubilados. Bueno, hay una demora, la inflación baja, pero 18 meses después. Decía Milei, no estoy discutiendo yo con eso. Entonces, hay un delay, hay una demora, hay un lag, decimos los economistas. Entonces vos podés hacer el ajuste feroz, a parar la obra pública en todo el país, vas a tener que esperar 18 meses. Y la inflación bajó muy rápido, lo cual me da la razón a mí, que decía soy un bicho raro en esto, que digo que la inflación depende fundamentalmente del dólar. Fundamentalmente. Después podemos discutir muchísimas cosas, porque entre los economistas, ponés 10 economistas y cada uno tiene otra teoría de la inflación. Pero yo digo que depende mucho del dólar y la realidad me está dando la razón. ¿Qué es lo que está generando una caída de los precios? Y estabilizar el dólar y matar la demanda, digamos. Que no tiene nada que ver con lo que dijo Milei en campaña. El propio Milei confesó que el plan que está llevando adelante no es el de él. Lo cual es bastante obvio porque su ministro es Toto Caputo, que es un tipo al que él criticó, destrozó. Se lo impusieron a Toto Caputo. O lo compra él, porque se acuerdan una propaganda, una entrevista antes de las elecciones, dice acá, me están diciendo que tengo 15.000 millones de dólares para dolarizar. Pero todos le decían, vas a poder dolarizar en 2 minutos, decía Milei. Mentiroso, ignorante, tremendo. Lo que genera esta estabilidad de precios es un dólar fijo, que ese dólar fijo se hizo en Martínez de Oz, se hizo en Caballo, la convertibilidad, también dólar fijo. ¿Cuál es su producto o el efecto secundario? Es la desindustrialización del país y la caída de los ingresos. Y eso también se está viendo. ¿Qué es lo que decía al principio? Funciona en 2 velocidades la economía. Una fiesta financiera, timba, salida de capitales, especulación, y otra la economía real, la tuya, la de cualquiera, que está con la soga al cuello. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que se podía discutir? Y bueno, había que conseguir un superávit energético que tiene que ver con recuperar YPF y vaca muerta, cosa que Milei criticó toda la vida y que es la clave de que ahora haya más dólares. Después hizo un blanqueo que trajo 20.000 palos y termino con esto. ¿Cómo se alimenta este modelo? Con dólares. Con dólares. Entonces, cuando se terminen los dólares del blanqueo, tendrá que ir a pedirle al Fondo Monetario. Si se termina lo del Fondo Monetario, y no sé, tratará de privatizar algo y conseguir dólares. El RIGIES va a ver si entran dólares contra no pagar ningún impuesto en el resto de la vida. Pero ¿qué pasa? En Córdoba no sé cuánta gente se dedica al petróleo y al litio, a buscar petróleo y al litio. Acá en la provincia de Buenos Aires muy poquitos tienen pozo de petróleo. Entonces, bueno, la verdad que es un país para muy poquitos. País que le va muy bien, sí, a un puñadito. Vos sabés que lo escuchaba el otro día en la convención de conservadores y hablaba mucho de la batalla cultural, ¿no? Dijo, con gestión no alcanza, hace falta dar la batalla cultural. Digo, ¿es valorable eso? ¿Pensás en algún punto de decir, bueno, el tipo está pensando en cambiar concepciones culturales? Es interesante, aunque su batalla cultural la pelea desde una trinchera espantosa, desde una cloaca pelea la batalla cultural, porque uno escucha las cosas que dicen, aparecen rasgos, por eso, ajenos a algunos consensos que existen en la Argentina, ¿no? O sea, que el qué de su batalla cultural es espantoso, porque es una ultraderecha, digamos, muy conservadora, por no decir facha en algunos sentidos, lo que lo rodea, bueno, hemos escuchado cualquier cosa. Dirán, bueno, está criticando, no sé, su líder espiritual, Venegas Lynch, hijo, no sé ni quién es, no lo conoce ni el tío, pero bueno, dice, este es mi referente filosófico. Bueno, un tipo que ha dicho que la familia, la libertad es que una familia pueda mandar a su hijo, a su hijito, al taller a laburar, trabajo infantil. Están volviendo... es precámbrico, es una cosa horrible, espantosa, que creo que la gran mayoría de los argentinos no comparte, un individualismo feroz, pisar cabeza, joder al otro,
solo importa cómo te va a vos. Si un pibe estudia, hay que cobrarle porque le va bien al pibe, no la sociedad, el pueblo. Todos estamos contentos cuando alguien se recibe. Acá pasan ahora, y todos se ponen contentos porque se recibe un pibe, no le dice, che, tenés que ir a pagar tus estudios porque vas a ganar más guita. Son cosas que no compartimos los argentinos. O sea que el qué horrible, el cómo peor. ¿Cómo quieren dar la batalla cultural? Con insultos, a los gritos, maltratando al otro, faltándole el respeto, a gobernadores, a referentes culturales, no sé, le pasó a Lali el otro día, pum, Lali, no sé qué, una persona exitosa, a mí, no sé, te diría la verdad, no conozco mucho la música de Lali, pero hay que tener ganas de agarrarse con Lali, con los artistas argentinos, todos los que los vemos en el cine y lloramos, Milei dice, esos son todos planeros, castas, no sé qué cosa. Entonces, el qué horrible, el cómo peor, pero me parece que para mí es valorable dar esas discusiones con ese sector, porque lo que se empieza a notar es que Milei no es Milei. Primero, los que están gobernando, los que forman parte, participan en los lugares más importantes de su gobierno, son enemigos históricos de Milei. Son tipos que Milei, bueno, a Bullrich, las cosas que dijo, Montonera que volaba a Jardín de Infante, bueno, hoy es un ministro de Seguridad. Claramente no está ahí por el vínculo con Milei, ni claramente el jefe de Patricia Bullrich es Milei, no es Milei. Lo mismo pasa con Toto Caputo, un hombre de la finanza, de la Timba Financiera Internacional, no es Milei el jefe. Y bueno, Sturzenegger, el plan que está aplicando Milei, Ley Bases, DNU 70. ¿Quién piensa que es el jefe, Axel? En el caso de Sturzenegger, los grupos económicos locales, representados a través de grandes estudios de abogados. No es que estuve haciendo una investigación y soy un conspiranoico a ver quién es. No, él lo dice. Trajo la ley base y dijo, esto es para Patricia. Lo estoy haciendo y bueno, son los grupos económicos locales que le hicieron la lista de Papá Noel a Sturzenegger, que debe haber recorrido todos estos grupos económicos, preguntándole a los empresarios más importantes, a las corporaciones, che, ¿qué querés que haga un gobierno para apoyarlo? Y bueno, yo quisiera poner cualquier precio a los remedios, pero se van a morir los enfermos, los jubilados, los que tengan cáncer si pones cualquier precio. Bueno, pero mi negocio es este. Y bueno, desde la perspectiva, y fue y hizo una ley que dice cualquier precio para los remedios, cualquier precio para la nafta, los equipos de fútbol que no sean clubes de la gente, sino que vengan jeques árabes y los compren. O sea, que representa todos esos intereses. Milei no gobierna desde el punto de vista del contenido del gobierno y no gobierna desde la ideología porque ahora ve cualquiera que forma parte de un club, de un grupo, de una internacional, de ultraderecha, que bueno, que le da todo este discurso que lleva adelante y se lo llevan para mostrarlo como una especie de rareza, digamos, exótica. Mira este tipo que gobierna un país y dice estas barbaridades, que no tiene que haber estado. Nadie en el planeta piensa que no tiene que haber estado. Nadie piensa que no tiene que haber estado. Porque bueno, ¿quién te va a hacer la vereda? ¿Quién te va a hacer la calle? Bueno, ahí en Córdoba, la obra pública, las autopistas. ¿Quién la va a hacer? ¿Un millonario, Elon Musk? ¿Qué le va a hacer? Los vecinos juntando guitas con la gorra, que no pueden ni siquiera a veces pagar las expensas si viven en un edificio. No es así, solo Milei lo puede decir, entonces lo llevan como una cosa exótica, como en otra época en Europa llevaban a los americanos para mostrar. Bueno, llevan a este Milei, que dice las cosas que nadie se anima a decir porque son barbaridades. ¿Tiene el peronismo con qué dar esta batalla cultural? Digo, entendiendo que, por lo que me decís, más allá del qué y el cómo, hay que plantearla, hay que darla, digo, entre los distintos espacios, ¿tiene el peronismo con qué? Digo, en términos prácticos, ¿no? Porque en términos teóricos seguro, pero en términos prácticos, ¿hay posibilidades? Y la dirigencia política está pasando un momento complicado, lógicamente. Venimos de 2 experiencias de gobierno, las previas a Milei. Es el gobierno de Macri, que es un fracaso absoluto en sus propios términos. Y después el gobierno de Alberto, donde nosotros no pudimos cumplir con las expectativas que había depositadas, que era, en parte yo creo, una vara bastante alta, que era gobierno Macri, y Alberto gana con mucha gente que dice, bueno, yo quiero estar como estaba antes de que Macri me pegara el sablazo. Y bueno, y vino la pandemia, eso no pasó, tuvimos muchísimas dificultades. Entonces, bueno, evidentemente, después de que el antiperonismo gobernó mal y el peronismo
no cumple las expectativas y bueno, la dirigencia política está en un momento donde hay que recuperar legitimidad, donde hay que convencer de nuevo. Y sí, está complejo. Por eso Milei cuando empieza diciendo soy yo contra toda la política, peronistas y antiperonistas. Bueno, pero con el paso del tiempo, tal vez para conseguir mayorías en el Congreso, tal vez porque a una parte que era antipolítica, qué sé yo, él siempre dice, no, los repartidores de Rappi, los que tienen un trabajo informal, los que no sé qué, los representa Milei. Bueno, pregúntenle a cualquiera cómo le va con el gobierno de Milei, que no hay consumo, no hay venta, le va peor. Entonces deja de representar a todo un sector que tal vez depositó esperanzas en el programa de Milei, en la dolarización, en bueno, este nuevo, la motosierra, qué sé yo, no ocurrió, que le va mejor, le va peor. Tal vez alguno conserva la esperanza o bueno, la paciencia, a ver si con esto va bien, o tal vez desconfía de los peronistas, de los antiperonistas, y ahora también de Milei. Entonces, bueno, todo eso va generando una necesidad que nosotros como dirigencia política, yo acá en la provincia de Buenos Aires como gobernador, me la paso recorriendo, acompañando a los sectores, sustituyendo las políticas que Milei abandona, la deserción de Milei. Acá desde el gobierno no paramos la obra pública, estamos tratando y vamos terminando algunas de las que abandona Milei, porque son jardincitos en los barrios que la gente necesita, o cloaca y agua que había empezado el gobierno nacional que interrumpe Milei, o cosas tan importantes como una escuela, o como un centro de salud. Bueno, todo eso nosotros lo hacemos. Y acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, nuestro gobierno gana por 20 puntos. O sea que tal vez en cada provincia los gobiernos provinciales, la dirigencia política provincial, tengan más legitimidad que los que no forman parte de realizaciones concretas. Porque cuando uno tiene la oportunidad de hacer un camino de tierra para una localidad, y bueno, es obviamente dar soluciones y dar respuestas, desde gobiernos provinciales, desde gobiernos municipales. Pero creo que nos toca un poco reconstruir la posibilidad de acceder a la... Sí, que te escuche la sociedad desde una dirigencia política que para mí tiene que dar esa batalla cultural. Yo la doy, porque si Milei convence a todo el mundo de que lo que hay que hacer es ser un topo que destruye el Estado de adentro, yo a veces lo digo, la provincia de Buenos Aires es la que menos trabajadores públicos tiene. Tenemos más de 650.000, o cuántos, pero somos 18 millones de personas. O sea, cuando uno mide empleados públicos por cada 1.000 habitantes, sí, claro, 10.000 habitantes, que es como se mide, te das cuenta primero que son maestros, maestras, auxiliares, enfermeros, médicos, policías. Y la gente no quiere menos médicos, menos maestros, menos policías, quiere más, porque necesita más salud, más educación. Entonces esa discusión hay que darla. Cuando quiere destruir el Estado, ¿qué es? Nosotros inauguramos 236 escuelas. Esas escuelas quiere destruir. Quiere destruir los centros de salud, 171 centros de salud. ¿Qué es el Estado que quiere destruir? ¿La ruta? ¿Las cloacas? ¿Qué quiere destruir? Entonces es más fácil, tal vez es más fácil desde lo local. Te pregunto por el peronismo y por ahí sale, bueno, esto de seguir en la crítica a Milei, que la entiendo totalmente. Digo, ¿crees que un poco, yo siempre pienso que una de las características fundamentales del peronismo por ahí es la verticalidad, ¿no? El verticalismo, y que eso un poco ha ido cambiando y mutando? ¿Puede ser que eso genere como una desorientación también en el peronismo? Y bueno, después de una derrota electoral, cualquier formación política, cualquier fuerza política entra en un proceso de discusión, de debate, de autocrítica, de polémicas y finalmente de reorganización, y en base a esa reorganización poder generar una oferta electoral, digamos, como culminación en un acto electoral. Pero yo creo que esa discusión se está dando. A veces todos dicen, bueno, la interna, y esa discusión para afuera se ve como interna porque puede haber disensos, puede haber pase de factura, puede haber cosas que sean profundas discusiones y otras que sean simplemente enojos. Bueno, pero es un tiempo, yo creo que vamos un año, entramos en un año electoral, el peronismo tiene que intentar, después de una derrota, digo de nuevo, porque se perdió el gobierno nacional, el peronismo pierde el gobierno nacional y pierde en muchas provincias también. Y hay una tendencia ahora de
de los gobiernos locales, provinciales, a como encerrarse un poco en su realidad. ¿Por qué? Porque como el gobierno nacional está siendo tan hostil, le ha sacado los recursos a todas las provincias, principalmente a la provincia de Buenos Aires, porque quieren ganar la provincia de Buenos Aires y lo dicen públicamente todo el día. O sea, tienen una batalla, la madre de la batalla la quieren dar acá. O sea que yo estoy apuntado especialmente por Milei, además no estoy de acuerdo en nada, además me parece un desastre y además va generando una tragedia. Entonces, evidentemente tenemos una discusión con Milei. Y esto es medio país, en términos poblacionales, 40%. Pero creo que cada una de las provincias a veces empieza a funcionar en una lógica un poco de encerrarse. Me parece que eso es lo que a veces, o por lo menos uno intenta romper. Porque romper como lógica, ¿no? Romper como lógica. Creo que los gobernadores tenemos algunas causas comunes que tienen que ver con cuestiones presupuestarias, pero también con cuestiones de obras, y también con cuestiones de soberanía, y también con temas de matriz productiva. Vos fíjate que Milei piensa en un país sin industria. Lo digo porque lo dice con todas las letras y pocas veces se dijo así. Hay que remontarse a Martínez de Hoz, que te hablaba de la silla, de la industria nacional, y lo importado buenísimo, lo nacional es pésimo. A Córdoba, a Buenos Aires, con esa política nos destroza. Y es un modelo de país, una orientación productiva del país estratégica, que además está llevando adelante y está teniendo consecuencias. Entonces hay discusiones de lo que serían las provincias del centro que me parece que nos ponen en un lugar parecido. También estos planes de estabilizar la inflación solo atrasando el tipo de cambio genera grandes dificultades de rentabilidad, sobre todo en los pequeños productores rurales. Entonces, pequeños productores rurales que en los 90 quedaron todos hipotecados. Con el 1 a 1 quedaron todos hipotecados. En estas causas comunes que decís vos, como la industrialización, algo que compartimos con Buenos Aires, digo Córdoba, Buenos Aires, ¿se están pudiendo encontrar con Yarlora? Digo, ¿hay comunicación, hay intención de decir, bueno, laburemos juntos si con el Estado Nacional no se puede? Mira, hay comunicación, sí, efectivamente. Yo por lo menos la tengo con muchos gobernadores, con Martín la tengo, con Puyaro la tengo, con Chubut la tengo, para nombrar partidos distintos, digamos. Y en general, obviamente con los 6/8 del peronismo permanente. Y creo que hubo varios intentos, algunos más logrados, otros fallidos, de presentar un frente común de los gobernadores, porque este además es probablemente el gobierno más unitario de la historia argentina. Pues ya no es un unitarismo de los porteños contra nosotros las provincias, sino que va más allá. Es como de la timba financiera y los importadores contra los ciudadanos de carne y hueso. Es como que Milei gobernara sin territorio y sin población. Como que se imagina un mundo de pizarrón, donde él nada más va recorriendo el planeta, haciéndose el canchero, diciendo tontería, y eso lo hace famoso y estamos todos felices. Y después negocios con los más grandes empresarios, extranjeros y nacionales, y virtuales, sobre todo virtuales. Así que bueno, creo que sí que hay un espacio. Quería preguntarte, porque estábamos hablando, ¿no? Se viene el 2025, particularmente, ¿cómo te encuentras a vos en ese sentido? Siempre escucho y leo los diarios, bueno, Axel 2027, Axel... Digo, ¿alguien le ha preguntado a Axel qué piensa? Digo, no, que está lejísimo. Yo creo, hay una cuestión natural, obvia. Gobernador de la provincia más grande. Acabamos de tener una elección donde el peronismo pierde las nacionales y gana en pocas provincias en general, y en el balotaje menos. Acá en provincia de Buenos Aires, evidentemente hubo una evaluación relativamente, digamos, positiva de la acción de gobierno. Tenemos mucha diferencia con el gobierno nacional. Todos ven todo esto, no hay reelección. Yo no tengo reelección en la provincia de Buenos Aires. Todo eso lleva a construir, pero falta un montón, es recontra prematuro pensar en la elección presidencial. Yo lo que digo es que hoy la responsabilidad que tengo es ser gobernador de una provincia con muchísimas dificultades y que Milei las ha agravado todas.
Entonces es un desafío enorme. Lo pensé como me gustaría. Yo entiendo esto que vos me decís, che, me quedan 3 años y comparto, ¿no? Sería una irresponsabilidad decir, sí, yo voy a ser presidente hoy. No, en lo personal, ¿te gustaría? Hay algunos que cantan y que se ha visto y se ha visto en la tele. Entonces eso está en campaña. No estoy en campaña nada. Estoy gobernando la provincia más compleja, probablemente, por lo menos la más grande y heterogénea. A eso, yo creo que lo que vos me preguntás desde lo individual, te contesto desde lo colectivo. Tenemos un desafío enorme desde el peronismo y desde el campo popular, tal vez mirando algo más amplio que el peronismo, de reconstruir una fuerza política que la sociedad vea como una alternativa a este desastre que está pasando, camuflado en parte por lo maníaco de un discurso que dice soy el mejor presidente, el mejor gobierno. No, una cosa que ya es papelonera, no sé, yo tengo hijos chicos, bueno, uno puede decir, no, soy Messi, Maradona, pero es penoso cuando se dice en primera persona, es como que yo diga soy el mejor gobernador. Claro. Y vos dirías, pobre tipo. Si lo anda diciendo es porque nadie se lo dice, ¿no? Como se dice, no tiene abuelita, Milei, que dice es el mejor gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esto es un papelón. Ahora, lo que yo digo es que nuestro desafío es construir una fuerza política. Ya lo hemos hecho varias veces, lo ha hecho el peronismo varias veces. Hay varias figuras, por supuesto, tenemos figuras importantísimas a nivel federal, pero también tenemos muchísimo pibaje, digamos, pibes jóvenes, que participan de una idea, de un ideario, que creen en la soberanía, en la justicia social, en la independencia. Algunos de ellos, la mayoría diría, son peronistas, pero muchos no, provienen de otras tradiciones del campo popular o se están insertando en eso. Y yo creo que el desafío ahora es reconstruir el campo popular y que se presente primero como una organización política mucho más ordenada y luego como una alternativa electoral. Y yo ahí puedo tener un papel, por supuesto que lo puedo tener. Eventualmente me lo pueden pedir o podemos considerar que es una buena solución. Ahora, el mayor desafío no es encontrar un candidato que mida, porque de hecho hay veces que el peronismo consiguió ganar una elección y después se le complicó más al gobernar. Así que para eso hay que construir un programa, un plan, qué vamos a hacer y cómo se reconstruye lo que está rompiendo Milei, cómo se hace lo que nosotros no pudimos hacer en la última experiencia y cómo se entusiasma y se suma a grandes mayorías. Ese es el desafío. ¿Ahí hay posibilidad de amplitud? Digo, no sé si has visto el modelo Córdoba, como se dice, el cordobesismo y ahora el partido cordobés, que básicamente es, bueno, a los referentes de distintas intendencias, de distintas localidades, bueno, se los va sumando al gobierno, ¿no? De hecho, nuestra vicegobernadora viene del radicalismo. Sí, el peronismo lo hizo varias veces y acá en la provincia de Buenos Aires trabajamos muy bien, son 135 municipios con los intendentes del radicalismo, por poner, incluso el caso particular del radicalismo es que históricamente la derecha le pega muy fuerte al peronismo. Ahora le pega al peronismo y le pegan tal vez más fuerte al radicalismo, a Irigoyen, a Alfonsín, cualquier barbaridad, dice Milei de Alfonsín, que fue golpista, que cobarde, no sé las cosas que dice. Ayer o anteayer estuvimos en Chascomús haciéndole un homenaje a Alfonsín. Así que creo que sí, que hay que reconstruir también un marco ideológico y de pensamiento más grande. Después, a nivel partidario, el Partido Radical está con dificultades, está en una gran discusión, como está el PRO, como está Juntos por el Cambio, ya cosa del pasado. Entonces, bueno, sobre esa base creo que hay que reconstruir mirando muy bien la tradición política de industrializar, de soberanía. Cuando digo soberanía es no casarse con un solo país por una cuestión de anteojeras ideológicas, o que yo me acuerdo cuando Milei lo fue a saludar a Trump y se le tiró encima para darle un abrazo, y el otro era como con desprecio diciendo que... Pero bueno, creo que no se puede construir unas relaciones internacionales de un país en base al cholulismo. Entonces creo que hay que pensarlo bien, pero además hay que explicarlo bien en la batalla cultural, decía, en la perspectiva. Hay que darle a la sociedad argentina una alternativa al futuro. Y eso tiene que ver con dar enormes discusiones desde la base de también una superación. También una superación en términos de que el último gobierno no cumplió con las expectativas. Entonces hay que explicar por qué se haría distinto, cómo se haría y qué le podemos proponer
a todos esos millones de laburantes que están en negro o en blanco, jubilados, que han perdido ahora los remedios y la jubilación, sectores populares, que bueno, hay que dar todas esas discusiones, indudablemente, de cara a la sociedad. Y la verdad que en eso hay un terreno, para mí, donde hay enormes oportunidades, pero que hay que construirlo. Te hago la última y la cerramos. ¿Hay algún momento, en algún momento decís, che, tal vez esto le funciona al gobierno nacional? Viste que incluso hay economistas que lo están criticando y después dicen, che, mirá, bueno, en esta la pego. ¿Hay algún momento del día que diga, capaz que le sale esto? Mirá, yo tuve una experiencia, voy a tratar de decirlo breve para no extenderme, que yo empiezo a estudiar economía en los 90, en la década de los 90. Todos mis profesores eran radicales porque era la UBA, o la gran mayoría, los más, digamos, con lugares más importantes, que venían de la experiencia de Alfonsín. Y termina la experiencia de Alfonsín en el 89 y se van a la UBA. Y eran mis profesores. Y viene la convertibilidad de Cavallo, el 1 a 1. ¿Y qué decían? Los tipos que, bueno, yo era un pibe que empezaba a estudiar economía, entonces miraba a los profes, ¿qué decían? Esto es insostenible, la convertibilidad. ¿Por qué es insostenible? Porque el 1 a 1 va generando atraso cambiario, si abren las importaciones desindustrializa y rompe todo, si privatiza va a ser un desastre las privatizaciones, o sea que el 1 a 1 es insostenible. Y depende, para sostener ese tipo de cambio, de que entre en dólares, y se pueda sostener un tipo de cambio, decían, artificial. Y un peso fuerte, digamos, y un dólar barato. Es insostenible. Duró 10 años. Duró 10 años. La inflación fue muy baja y tenían razón mis profes de entonces. Desindustrialización, estancamiento, salarios bajos, jubilación. Bueno, todos nos acordamos, bueno, yo me acuerdo de Norma Pla, de los jubilados que ganaban, no sé, 150 pesos durante 10 años, no les alcanzaba para nada. Sectores, ¿qué pasa con estos programas? Tienen sectores ganadores, pocos, sectores perdedores, la enorme mayoría. Pero genera un ambiente de estabilidad, de previsibilidad, que algunos dicen, bueno, ante otras cosas, prefiero esto. Entonces, ¿qué puede salir bien? Que consigan los dólares para sostener el tipo de cambio, que haya timba financiera. Obviamente hoy se ve que contra todo lo que dijo toda la vida Milei, a lo que más le escapa, a lo que más le huye, lo que más miedo le da, es una devaluación, porque se da cuenta que los precios dependen mucho del dólar, contra todo lo que dijo toda la vida. O sea, es una bancarrota intelectual, pero que le está funcionando. Entonces necesita conseguir dólares, lo va a ir a pedir a Wall Street, ahora hay una misión secreta con el Fondo Monetario, le prendía velitas a Trump, a ver si Trump, como hizo con Macri, a Macri le puso 45.000 palos, con Toto Caputo, se los timbió todos. Y después el fondo dijo hay que echarlo a Toto Caputo porque lo usó para la timba. Bueno, puede pasar de nuevo, puede durar. ¿Cuánto puede durar? Y depende de cuántos dólares se pueden conseguir. Tiene una ventaja ahora, que es vaca muerta, que contra todo lo que dice Milei funciona porque YPF es estatal, y así se puso en marcha vaca muerta, se recuperó YPF. Me tocó a mí estar en ese momento junto con una decisión de Cristina para poner a funcionar vaca muerta, la pusimos a funcionar, tardó un tiempo, hoy tenemos excedentes, los dólares excedentes, los puedo usar para la timba financiera y hacerlo durar. ¿Cuál es el problema? Sociedad dual, un sector pequeño que le va muy bien, un sector enorme que pese a la estabilidad financiera, a que no hay inflación, a qué sé yo, vive mal y cada vez peor. Puede durar, y bueno, depende, en los 90 duró 10 años y fue un desastre para el país. Vendieron aerolíneas, vendieron YPF, vendieron una cosa, la otra, fundieron y liquidaron todo. Pero bueno, da una apariencia de estabilidad y a un sector le va muy bien y es el sector que a veces escribe las notas de los diarios diciendo esto está fenómeno, qué bien que anda. Son los economistas a veces de la tele que vos mencionabas que dicen, mirá, han logrado. Y bueno, también hay que mirar quién los sponsorea. Muchas gracias, Axel. No, gracias. Te esperamos por Córdoba. Sí, voy a ir. Tengo pendiente. Estoy yendo, el otro día estuve en Río Negro, estuve en Chubut, estuve en Santa Fe. Voy a ir, por supuesto. Sí, sí. Gracias.